Aquí se inicia Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González. Un saludo a nuestros fieles oyentes. Estamos en Autónomamente, el espacio de la Universidad Autónoma del Caribe, donde reflexionamos sobre salud mental, sobre vida cotidiana y un sinnúmero de asuntos emergentes que influyen en nuestra vida cotidiana, en nuestro bienestar. Hoy abordaremos un tema urgente y necesario: la salud mental y la inteligencia artificial. Esas alertas que debemos tener en cuenta, pero también aquellas recomendaciones para su uso responsable. En Autónomamente, el tema del día. En este programa me acompaña la doctora Natalia Suárez Yepes en la presentación. Como saben, ella es docente de nuestro programa de psicología y una invitada recurrente en calidad de experta en nuestro programa. También en su cápsula de salud mental, amor e intimidad, el doctor José Manuel González. Y los estudiantes Isabela de la Hoz, Isabela Anteliz y Juan David Santís en su cápsula sobre ciencia, tecnología e innovación. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Gracias, Betty. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y sí, este tema está transformando el mundo y al mismo tiempo generando muchas preguntas. El impacto de la inteligencia artificial en la salud mental. Este es nuestro editorial. Definitivamente, Natalia, vivimos un momento en que la inteligencia artificial dejó de ser un concepto futurista para convertirse en una presencia cotidiana. Está presente en el celular cuando anticipa las palabras que vamos a usar, también en los algoritmos que deciden qué vemos en las redes sociales, en aplicaciones que detectan el estado de ánimo, que detectan diferentes señales psicofisiológicas, que nos invitan a pausar, a respirar y a un sinnúmero de actividades. Así que la inteligencia artificial nos habla, nos escucha y hasta podríamos decir que nos interpreta. Pero allí emergen algunas preguntas relacionadas con qué tanto estamos dejando entrar en nuestra vida cotidiana y también en nuestro mundo interno, en nuestro mundo emocional. La inteligencia artificial, pues también vista desde otra perspectiva, ayuda a muchas profesiones y en particular a los psicólogos. Sabemos que hay tareas clínicas de diagnóstico e intervención en la que la inteligencia artificial pues permite optimizar tiempos, personalizar tratamientos, entre muchas otras cosas. Y tenerla allí como auxiliar también para el ejercicio profesional nos lleva a otras preguntas que trascienden lo técnico y que pasan por lo ético. Por esto y otras razones hemos invitado a un experto en el tema para que nos ayude a comprender un poco más todo el impacto que tiene la inteligencia artificial, tanto en la vida cotidiana como en la vida profesional. En Autónomamente hablan los expertos. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Restrepo Botero. Él es psicólogo, neuropsicólogo, docente e investigador de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Doctor Juan Carlos, bienvenido a nuestra institución. Qué bueno tenerlo aquí en la Universidad Autónoma del Caribe y por supuesto en nuestro programa Autónomamente. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y para mí también pues es un placer acompañarlos en este espacio. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Tenemos algunas preguntas que probablemente los oyentes también en algún momento se han hecho y que están, por supuesto, relacionados con este tema de la inteligencia artificial y la salud mental. La primera pregunta es: ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede influir en nuestras emociones y decisiones sin que nos demos cuenta? Bueno, es una pregunta muy interesante y para contestarla creo que vale la pena hacer una contextualización. Pensemos que el término inteligencia artificial pues surge en 1950 con Alan Turing, aunque ya anteriormente pues se habla de que incluso un poeta
griego había soñado una máquina que pudiera producir poesía. Y en ese sentido, desde 1950 en adelante se viene pensando cómo construir una máquina capaz de imitar la inteligencia humana de forma pues artificial. Y desde entonces pues se ha avanzado exponencialmente en este logro, de tal forma que hoy en día en muchas ocasiones no somos capaces de identificar cuándo algo es hecho por IA o cuándo no lo es. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces en redes sociales vemos videos que uno no logra distinguir claramente si es una IA la que lo hizo o realmente es un video grabado de una escena real. Es decir, que cada vez el límite entre lo real y lo artificial pues se desvanece. Y en ese sentido, si una IA puede simular la inteligencia humana, pues va a ser muy fácil que ésta nos pueda hacer sentir las mismas emociones que nos hace sentir una inteligencia humana. Y por tanto también nos puede influir para bien o para mal en la toma de decisiones. No sé si muchos de pronto han escuchado una película que se llama Her, que traduce Ella, que se publicó en 2013 y justamente mucho antes del lanzamiento de ChatGPT y todas estas IAs que obviamente estamos ya utilizando de forma muy regular, fue muy futurista porque muestra el escenario de una persona interactuando con una IA tipo ChatGPT y esta persona logra enamorarse de la IA, pero la IA también logra enamorarse de él. Y toda la interacción y todo lo que pasa y acontece alrededor de esa película, que de hecho pues se ganó muchos premios y vale la pena que si tienen la oportunidad la vean, que de alguna manera nos muestra que sí, definitivamente logra influir en nuestras emociones y en la toma de decisiones. Qué interesante, pero yo creo que el tiempo un poco aterrador. Bueno, vamos Me toca buscar esa película, vamos a ver, nos queda de tarea. 100%. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial nos está volviendo más inteligentes y eficientes o más dependientes y emocionalmente desconectados? Bueno, yo creo que el problema no es la IA, sino el uso que hagamos de ella. La IA es una herramienta, es como un cuchillo. Bueno o malo es lo que hagamos con él. Por ejemplo, yo puedo cortar carne, puedo cortar verduras con un cuchillo al cocinar, pero también puedo herir a alguien o incluso matarlo, ¿cierto? El problema no es del cuchillo, el problema es de quién usa el cuchillo y para qué lo usa. No es que la IA nos vaya a reemplazar, sino que nosotros nos podemos dejar reemplazar por ella si no seguimos estimulando nuestra IH, es decir, nuestra inteligencia humana, o utilizando la IA para potenciar nuestra IH. Creo que ahí es donde está realmente la clave del uso de la IA. Desafortunadamente, mientras la IA avanza de forma exponencial, la IH, la inteligencia humana, la estamos dejando de estimular. Fíjense en qué estamos pasando la mayor parte del tiempo nosotros, qué estamos haciendo con nuestra inteligencia humana, qué estamos publicando en redes. Realmente nuestra inteligencia humana podríamos decir que la estamos dejando de estimular y dejar pasar el tiempo en actividades que pues es importante el ocio, pero si nos quedamos en ello, pues creo que estamos perdiendo una oportunidad importante. La desconexión emocional no llegó con la IA. El mal uso del celular, de las redes sociales, ya lo venían logrando tiempo atrás, antes de todo de esta apropiación de la IA, sino que se agrava cuando seguimos buscando más o reemplazando al ser humano por la máquina. Y yo creo que aquí es donde está el punto central, ¿cierto? Cuando dejamos que sea la IA la que reemplace y tome las responsabilidades que son propiamente nuestras. Efectivamente, creo que este avance ha traído grandes beneficios, pero sin duda también ha traído retos bastante importantes, porque nos permite de alguna manera, doctor Juan Carlos, preguntarnos qué tan preparados estamos para usar, ¿cierto?, la inteligencia artificial de forma responsable, o cómo esto definitivamente puede convertirse en una herramienta de apoyo sin reemplazar ese componente humano, o incluso, según lo que mencionaba hace un momento, qué señales debemos tener en cuenta justamente para poder evitar su mal uso o su dependencia. Esto me lleva a la siguiente pregunta que tenemos para nuestro experto, y es: ¿puede una inteligencia artificial realmente acompañar emocionalmente a una persona o solo está llenando un vacío de conexión humana? Esta pregunta es muy interesante y creo que tiene dos componentes que los voy a analizar por separado. Lo primero es si puede acompañar emocionalmente a una persona, y yo diría que depende de cómo se use la IA. Primero, quiero hablar de la relación entre inteligencia humana e inteligencia artificial para responder a esta pregunta. Piensen en lo siguiente: ¿en qué casos, por ejemplo, sí es adecuado
cuando, por ejemplo, se puede entrenar un agente IA bien programado para contener, para redirigir a rutas de atención a humanos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en una universidad, cómo normalmente operan los procesos de acompañamiento a los estudiantes que están en crisis emocionales. Entonces hay una persona que tiene alguna línea de atención, la persona atiende y redirige a las personas, pero obviamente estas personas no pueden trabajar 24 horas, sino que tienen unos horarios de atención. ¿Qué pasa cuando un estudiante está en una crisis a las 12 de la noche o 1 de la mañana? Pues no hay una persona que lo esté atendiendo. Pero si tenemos, por ejemplo, un agente IA bien programado para que atienda a esta persona, la contenga, pero la redirija a los canales, a las rutas de atención, entonces es un trabajo muy potente que se puede hacer, y de esa manera pues vamos a poder tener un trabajo muy interesante para lograr que esta persona reciba la atención adecuada. Ahora, ¿en qué casos no? Cuando, por ejemplo, la IA reemplaza al terapeuta, ¿cierto? Cuando ya, que es lo que estamos viendo, que ya incluso las personas no solamente ya no van al médico porque buscan en ChatGPT o en cualquier otra IA qué medicamentos tomar, cuál es su diagnóstico y demás, y ya van reemplazando la atención profesional por ello. Por eso el humano siempre debe estar supervisando a la IA, ¿cierto? Y en ese sentido es muy importante que los profesionales se apoyen en la IA, sí, pero que no reemplacen su quehacer profesional por la IA. Hay una imagen, ahora que estamos pues en radio no lo podemos mostrar, pero hay una imagen muy interesante que me llamó la atención, porque es un médico que está haciendo una resonancia magnética, que es ese aparato así gigantesco en el que meten a las personas para tomarle pues un escaneo cerebral, y la persona le pregunta: doctor, ¿cómo me ve? Y en la pantalla, en vez de el profesional estar viendo toda la actividad eléctrica, toda la actividad cerebral, lo que está viendo es a ChatGPT esperando que le dé una respuesta. Entonces, de alguna manera es una imagen que recrea lo que está pasando, ¿cierto? Ya incluso hasta muchos profesionales están dependiendo de lo que pueda decir una IA para tomar un criterio clínico, lo que pues no es adecuado. Si la persona, al buscar la IA, está llenando un vacío de conexión humana, que es la segunda parte de la pregunta, yo diría que también depende para qué la busca y cómo la usa. Hay casos bien documentados, por ejemplo, de personas que acudieron a la IA después de atravesar decepciones amorosas con seres humanos pues reales, o por falta de habilidades sociales con otras personas, incluso como consecuencia de sus propios trastornos mentales. Hay casos documentados como el de Adam Rain, un joven de 16 años del sur de California, que después de mantener largas conversaciones con ChatGPT se suicidó. El caso de un hombre belga que también se suicida después de chatear con un chatbot que se llamaba Chai, un adolescente que también después de conversar con ChatGPT le dijo que tenía depresión, le dio un diagnóstico, ¿cierto? Por la irresponsabilidad en el sentido de que se necesita un profesional con varias sesiones de trabajo con un paciente para poder emitir un diagnóstico, pero ya hay gente que está buscando sus propios diagnósticos clínicos en la IA. El caso de Chris Smith, que se lamentaba porque tenía una novia que había programado que se llamaba Sol, y él mismo estaba a punto de perder la memoria de esta IA y se lamentaba, y su esposa, viendo pues como esta dependencia que tenía y esta relación con esta IA, lo confronta y le dice: bueno, ¿usted es capaz de dejar de conversar con esta IA por mí? Y él dudó y no supo si sí o si no. O sea, era tal ya la conexión, la dependencia emocional que tenía, que no logró hacerlo. Alex Taylor, que tenía trastorno bipolar y esquizofrenia, y después de un enfrentamiento con la policía porque una IA le había dicho que tenía que vengarse del sistema. Entonces fíjense hasta dónde llegan las personas a asumir un mundo real a partir de lo que aborda con una IA. Y por último, por mencionar uno de tantos casos, una chica que tenía depresión, que conversa con la IA, una IA llamada Elisa, pero no la primera, no el primer chatbot en la historia que también se llama Elisa, sino otro que aparecía por otra red social, y la IA le dio ideas específicas de cómo podía suicidarse. Entonces es muy interesante ver cómo todos estos casos muestran que definitivamente sí hay un riesgo evidente, aunque muchas veces para algunas personas pareciera como absurdo creer que uno con una máquina puede vincularse o tener una dependencia emocional. Bueno, yo quisiera aprovechar esa identificación de casos, porque definitivamente cada que un caso de estos aparece, siempre a los psicólogos nos están preguntando N cosas en torno a cómo poder preparar a las personas que tienen alguna condición de salud mental y a los jóvenes también
para manejar ese tipo de situaciones? Es decir, para que puedan usar la inteligencia artificial sin que generen esa dependencia o puedan estar en esa condición de riesgo. Y yo creo que, y un poco como la conclusión a la que más tarde vamos a llegar con esta entrevista, es que la IA no la podemos rechazar ni satanizar, ¿cierto? Porque hay como esos dos extremos, o idealizarla o satanizarla. La IA es una herramienta, como ya decía, bueno o malo lo que hagamos con ella, pero lo que sí definitivamente creo que la ecuación sana es utilizar la IA, pero para que la IA nos lleve a siempre vincularnos con el profesional humano, ¿cierto? O sea, que si yo voy a hacer una consulta en ChatGPT, en cualquier IA, Cloud, Copilot, Gemini, bueno, cualquiera de estas, que sea para tener los recursos suficientes para poderme vincular con un ser humano. Y de hecho, cuento aquí pues como una experiencia a raíz de este caso que les contaba de la chica que tenía depresión y que la IA Elisa le dijo toda la estrategia para suicidarse. Entonces ese texto estaba en inglés y yo dije, bueno, voy a ponérselo a la IA a ver qué hace la IA cuando yo le pongo un texto como estos. Entonces se lo puse a ChatGPT y ChatGPT empezó a traducirlo y después dijo, no, veo que este contenido, o sea, paró de la traducción y dijo, veo que este contenido está siendo sensible, te voy a redirigir a una página donde puedes recibir ayuda, ¿cierto? Entonces identificó, porque ya las han ido programando para que identifiquen estos casos donde de pronto la vida de una persona puede estar en riesgo y la redirija. E hice ese mismo ejercicio con otros chatbots y otros sí tradujeron y no dieron la alerta. Entonces, digamos que es importante como ser cuidadoso con qué tipo de IAs si están siendo más preparadas para ello o no. Y como les digo, yo creo que lo importante siempre es sensibilizar a las personas que en últimas siempre la atención profesional la tiene que hacer un ser humano real. A mí me surge una inquietud con esto último que mencionabas y era el hecho de que tiene alguna incidencia que la IA se apaga o no se apaga para generar este tipo de respuestas que mencionabas ahora. Es decir, algunas sin duda te remiten a donde deben remitirte, ¿cierto? Y otras simplemente hacen una traducción y siguen de pronto una estructura diferente. Hay una relevancia o influencia en que ese tipo de IA que utilizamos se apaga o no se apaga. Pues no sé tanto si está en términos de que se apaga o no, sino de quiénes están detrás. Que una gratuita está peor programada, esperaría uno, pero yo creo que no tiene tanto que ver con la modalidad de pago, en tanto la modalidad de pago que te permite tener más usos, ¿cierto? Entonces, si la gratuita te da 10, voy a poner un ejemplo, 15 consultas y la otra te da consultas ilimitadas, y la cantidad y la profundidad, lo que hay es una empresa detrás que las está regulando. Entonces, por ejemplo, en la versión paga o no paga, hay una empresa, en este caso OpenAI para ChatGPT, que está regulando ese tipo de cosas, sobre todo porque ellos ya han tenido demandas, porque han tenido muchos problemas con usuarios y han tenido que empezar a regularlas, pero hay otras que no. Entonces, por ejemplo, otras aplicaciones IA que no han tenido esta regulación, pues siguen siendo un riesgo porque muchas veces las personas también las están consultando, ¿cierto? Entonces, creo que va más por ese lado, con cuál es la empresa que está detrás y la seriedad para asumir esa responsabilidad de estarla regulando. Que es lo que no sabemos, ¿cierto? Y que los usuarios tampoco, porque las utilizan indistintamente. Yo creo, doctor Juan Carlos, corríjame si me equivoco, pero ahora con la obligatoriedad de entrenar en competencias socioemocionales desde la escuela, toca vincular el entrenamiento en competencias socioemocionales con el uso de la inteligencia artificial, es decir, no hacer lo que se está haciendo hoy en día en muchos colegios, que es alertando sobre los riesgos que hay en las redes, en el internet en general, y cómo manejar estas amenazas, ¿no? Sobre todo para casos de violencia y similares, sino más bien dentro del aprendizaje de la gestión emocional y otras competencias socioemocionales, cómo hacer el manejo de la inteligencia artificial para de pronto preparar a los chicos frente a estos desafíos. Sí, fíjate que tú mencionas algo muy interesante y es acompañar a las nuevas generaciones en el uso de la IA responsable.
Entonces no es satanizarla, no la usen, o es mala porque mire todo lo que genera, muchas personas se han suicidado y ya, que lo que genera es temor y miedo, pero no te está dando la herramienta para saber cómo usarla adecuadamente. Lo que tú dices es cierto, es cómo acompañarlos y venga, la usamos juntos, venga, miramos, mire lo que da, mire las respuestas positivas cuando hacemos esto, pero mire los riesgos cuando hacemos aquello, y de esa manera estamos preparando ahí sí para un uso responsable, para generar capacidad crítica, reflexión de qué sí y qué no debo utilizar en la IA, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que la gente pueda seguir desarrollando su capacidad crítica para el uso adecuado de la IA y también para cuándo usarla y cuándo no usarla, porque no siempre hay que usarla, ¿cierto? La gente piensa que la IA ya reemplazó a Google y no necesariamente, por ejemplo, ¿cierto? O que para hacer diapositivas siempre tengo que hacerlas a través de la IA. No, yo por ejemplo digo no, a veces quiero hacerla de acuerdo a mi propio planteamiento, porque me gusta hacer diapositivas así, aunque lo pueda hacer la IA, no, quiero hacerlas yo. ¿Por qué? Porque quiero seguir estimulando mi inteligencia humana y seguir haciéndolo a mi manera en ciertos casos. Entonces es como eso, yo creo que lo que tú mencionas es muy importante en términos de que se siga estimulando la IH de una forma responsable. Efectivamente, y bueno, eso nos lleva a otra pregunta sobre de qué manera considera usted, doctor Juan Carlos, que la inteligencia artificial nos está ayudando a nosotros los psicólogos y profesionales de la salud en las prácticas laborales. Sí, yo creo que la IA definitivamente nos ayuda de muchas maneras a los profesionales de la salud. Pensemos, por ejemplo, el tiempo que le toma a un profesional el empezar un proceso de contacto de un paciente para agendar una cita, mirar la disponibilidad, ¿cierto? Y demás, cuando ya pues IAs bien entrenadas pueden hacer eso de forma autónoma sin perder obviamente como el contacto con el profesional, ¿cierto? Porque volvemos como al asunto de que no debe reemplazar, pero puede optimizar procesos en los que podemos optimizar el tiempo para que el profesional pueda hacer otras cosas. En la ayuda que hace para analizar datos de forma más rápida, más eficiente, siempre y cuando pues estén supervisados, como lo he dicho, a través de la inteligencia humana. El permitir sugerir estrategias de intervención, organizar planes estructurados de trabajo. Ahí la IA, por ejemplo, puede dar una riqueza de información donde el profesional puede potenciar ese trabajo. El diseñar recursos de estimulación cognitiva a la medida de los pacientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo de intervención de atención, memoria, lenguaje, ejercicios específicos a la medida del paciente. Entonces, hay muchos asuntos en los que la IA se convierte en un aliado estratégico para poder potenciar el trabajo que hacen los profesionales. En ese sentido, entonces, tenemos claro que la inteligencia artificial puede, sin duda, apoyar la labor de nosotros los psicólogos, pero ¿dónde está esa delgada línea entre usarla como herramienta y que comience a reemplazar la esencia del trabajo humano puntualmente en la salud mental, que es nuestro tema? Bueno, para eso entonces voy a contar también otra experiencia, y es retomando un poco la idea de que tenemos que estar combinando IH con IA. Resulta que yo tengo un hijo de 12 años y llegaba del colegio derecho al computador a conectarse a ChatGPT, y las preguntas que tenía de tarea se las ponía a ChatGPT, y por supuesto ChatGPT pues le da las respuestas, ¿cierto? Incluso tenía que hacer la lectura de un libro guía, como en los colegios que ponen un libro guía, y a partir de la lectura del libro hay unas preguntas, y entonces le ponía también las preguntas a ChatGPT. Cuando yo me di cuenta, yo le dije, venga para acá, primero la IH. Entonces primero pregúntese usted, trate de responder estas preguntas, ¿cómo lo respondería usted? Sepa o no tanto del tema, ¿qué respondería usted? O sea, ¿qué respuesta daría? Y ya después sí, busque en internet, busque el apoyo de la IA, pero primero, ¿qué diría usted? Que es lo mismo que pasa muchas veces con los estudiantes, inmediatamente se van al recurso IA, pero no se toman el tiempo inicial de, bueno, ¿qué pensaría yo? Voy a hacer un ensayo, ¿de qué hablaría? ¿Cómo lo estructuraría? ¿Qué ideas trabajaría en el ensayo? ¿Cierto? Y ya después de pronto me puedo apoyar en la IA para tomar otras ideas adicionales que puedan complementar, pero finalmente la marca, el sello personal, lo ponemos nosotros, ¿cierto? Entonces creo que ahí es donde está la diferencia. Entonces, volviendo a la pregunta
de cómo encontrar esa delgada línea entre usarla como herramienta y que comience a reemplazar la esencia del trabajo humano en la salud mental, creo que estaría allí. Cuando pasa lo que les decía de la imagen del profesional esperando a que ChatGPT le dé el diagnóstico porque no sabe qué decir, en vez de primero el profesional, bueno, yo qué diría al respecto, qué haría, cómo lo trabajaría, y después sí me puedo buscar a través de la IA otras estrategias complementarias, pero a lo que yo ya he pensado previamente. O sea, creo que ahí es donde está el tema. Entonces, yo creo que la ecuación es IH, o sea, primero la IH, primero yo, luego la IA, pero después otra vez la IH, porque todo tiene que terminar en la IH, ¿cierto? Todo tiene que terminar en que la IH domine a la IA o esté al control de forma crítica y trabajando junto con A ella. propósito de la experiencia, doctor Juan Carlos, una profesora me contaba hace unos días que pues ya para ella era rutinario recibir los trabajos con las noticas al final que decían, ¿quieres que te prepare ahora una presentación? Y ese tipo de sugerencias que hace el ChatGPT. Y me dijo, ya no peleo con eso, porque en realidad lo que el docente busca es que la IA sea un apoyo, aunque notamos que el estudiante trabaja 100%, no revisa, desafortunadamente es así. Entonces lo que yo hago es que yo leo los trabajos, pero los estudiantes me deben sustentar. Y vaya mi sorpresa, me dice una profesora que hay estudiantes que no saben absolutamente nada de lo que está escrito. No hay nada, ni un atisbo, ningún interés en leer lo que genera la inteligencia artificial previa a la presentación del trabajo a la profesora. Entonces, en la sustentación, el profesor se da cuenta si el estudiante está haciendo, qué tipo de uso está haciendo de, en este caso, el ChatGPT, para poder hacer no solo la retroalimentación en torno a la tarea, sino al uso de la inteligencia artificial. Claro, y fíjate que ahí es donde está el asunto de cuando reemplazamos o dejamos que la IH sea reemplazada por la IA. Entonces ahí no hay ningún tipo de intervención de la IH. Y a mí me ha pasado también, yo tradicionalmente desde el año 2015 hasta la fecha, a unos estudiantes de un curso en particular les ponía a redactar un artículo sobre una temática que fuera del interés de ellos, consultando distintas fuentes de información y que ellos redactaran a partir de esa información consultada, integrando, poniendo a conversar a los autores y demás. Y ya en los últimos semestres lo que he visto es que los trabajos llegan hechos por IA. Yo que dije, bueno, no es eliminar el ejercicio, sino repensarlo. ¿Cómo? Bueno, utilicemos la IA para buscar fuentes de información, pero vengan a clase, cero celular, nada, ya tienen la información, ahora usted con su IH empiece a redactar, empiece a integrar, o sea, es buscar la manera de que, aunque la IA nos apoye, la IH siempre esté trabajando, siempre esté generando nuevo conocimiento, porque ahora hablamos de la IA generativa, ¿sí? Pero ¿y la IH generativa qué? La vamos a perder la creatividad, la producción de información, de nuevo conocimiento, pues lo importante es que no se pierda, sino que lo optimicemos. Entonces creo que hacia allá va no solamente el trabajo en salud mental, sino en todas las áreas, educativa, ¿cierto? Y todo lo que podamos hacer con ello. Bueno, y ya que mencionábamos un ejercicio dentro de la práctica institucional sobre el tema de la construcción de artículos y este ejercicio tan importante también, entre otras cosas para desarrollar muchas habilidades que van a ser necesarias en la vida profesional, doctor Juan Carlos, ¿qué dicen los estudios científicos sobre la salud mental de personas que tienen un uso prolongado de la inteligencia artificial? Sí, digamos que inicialmente la IA ha tenido una resistencia como la tuvo cuando se lanzó la calculadora al mercado. Entonces, cuando sale la calculadora al mercado, los profesores de matemáticas decían que no, que los estudiantes no iban a pensar, ¿cierto? Entonces hubo una resistencia, hubo manifestaciones, lo mismo que con ahora pues el surgimiento de la IA, aunque sabemos que no es reciente, pero el que ya la gente se haya apropiado de la IA pues está generando esta misma resistencia. Entonces volvemos como al tema de que lo importante es cómo se maneje, cómo se haga un uso adecuado. Y en ese sentido entonces se han hecho estudios para verificar si efectivamente nos estamos volviendo más dependientes, si estamos perdiendo la capacidad cognitiva por el uso excesivo de la IA y demás. Y entonces ya decíamos que si bien pues, la IA tiene grandes bondades, también se ha encontrado que quienes por ejemplo tenían un uso excesivo
se encontraba algo que se llama deuda cognitiva, y es que sí hay unos factores cognitivos que se empiezan a perder cuando la persona usa excesivamente la IA. También han encontrado en diversos estudios que quienes mostraban mayor apego emocional y mayor confianza en chatbots de IA tendían a experimentar mayor soledad y dependencia emocional. Otros estudios han concluido que los modelos de lenguaje existentes son insuficientes para cumplir con un estándar que proporciona el profesional humano para poder comprender matices y apreciar el contexto. O sea, volviendo como al tema del riesgo de suicidio, algunas personas que han tenido estas conversaciones donde han tomado a la IA como su diario. Ahora el querido diario ya no es el cuaderno de papel y lápiz, sino el ChatGPT o cualquier otra IA. Entonces hay muchos chatbots que no son capaces de identificar el contexto más allá de las palabras y han terminado pues generando problemas de salud mental en estas personas. Es que fíjense que la IA está en pañales. O sea, realmente el surgimiento de la IA de forma exponencial, como lo estamos viendo ahora, pues viene en los últimos años, pero la IA no es un producto terminado. La IA sigue desarrollándose y seguramente los errores que estamos encontrando ahora van a ser corregidos en muy poco tiempo, y vuelve el punto de qué es lo real, qué es lo artificial, en qué momento vamos a encontrar cada vez más casos de personas que se vinculan con una IA que no te contradice, que te complace, que te dice excelente pregunta, me encanta que me digas esto. O sea, todavía la IA no siente, pero el día de mañana llegaremos a tener una inteligencia artificial, porque aquí estamos hablando de la inteligencia como en términos cognitivos, de pensamiento, de razonamiento. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando logremos una IA que sienta, que tenga emociones como las propias humanas? ¿Cierto? Que para nosotros eso es como imposible que llegase a pasar. Que ofrezca esa fuente de validación que se busca permanente. Pero aún así lo está logrando, porque cuando te dice un chatbot, me encanta que me hagas esta pregunta, sí, tienes toda la razón, la gente, o sea, si no me contradicen, pues ¿quién no va a estar complacido y quién no va a sentir un vínculo con alguien que te complace y no te refuta ni te contradice nada? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando empecemos a encontrar IAs que sientan? Y pues parecería imposible que un computador, pues porque uno lo ve todavía como una máquina, pero vamos un poco más allá a lo que nos muestran muchas veces las películas, que en vez de ser ciencia ficción, muchas veces son como profetizadoras de lo que va a pasar a futuro, cuando veamos, por ejemplo, la biotecnología sumada a la IA. Entonces, ustedes que conocen pues todos los temas de clonación humana que se han hecho durante mucho tiempo, cuando tengamos seres clonados o seres compuestos de material biológico al que se le sume una IA, pues no es difícil pensar que una IA llegue a tener sentimientos, emociones, y que cada vez vayamos reemplazando más las relaciones humanas por las relaciones con la IA. Muy interesante, doctor, demasiado. Hay que invitarlo nuevamente a Barranquilla. Bueno, doctor Juan Carlos, en una frase clara, ¿qué deberíamos hacer hoy para que la inteligencia artificial potencie la salud mental sin afectarla? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es un asistente o ayudante importante para fortalecer la salud mental, siempre y cuando nos lleve a buscar en todos los casos a seres humanos profesionales que la supervisen y acompañen. Yo creo que ahí estaría como la frase clave, la ecuación perfecta de IA, IH, la ecuación perfecta de IH, IA, IH. Agradecemos profundamente al doctor Juan Carlos Restrepo, neuropsicólogo y experto en inteligencia artificial y salud mental, por acompañarnos hoy y compartir su valioso conocimiento con nuestra audiencia. Su claridad, su cercanía, su capacidad para explicar cómo la tecnología puede convertirse en una verdadera aliada del bienestar humano nos permite entender el desafío actual de la salud mental con una mirada más amplia, con una mirada más humana y esperanzadora. Doctor Restrepo, gracias por su tiempo, por su aporte académico y por contribuir a que más personas accedan a información de calidad que transforman vidas. Las puertas de este programa quedan abiertas para futuras conversaciones y aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes, a quienes nos escuchan en esta transmisión. Y espero que esta información, estas reflexiones, estas recomendaciones sean de gran utilidad para todos ustedes. Me uno a estos agradecimientos, doctor Juan Carlos. Creo que fue un programa bastante
nutritivo para nuestra audiencia. Y bueno, quiero dejar también algunos aprendizajes muy particulares para nuestros oyentes. En el caso particular, lo que yo me llevo, bueno, la inteligencia artificial, es cierto que puede ofrecernos palabras, consejos sin juicio. Creo que en algunos de estos casos que el doctor Juan Carlos nos mencionó, aparece el tema o la ventaja de no ser juzgado como uno de esos beneficios inmediatos que sienten o que experimentan los usuarios. Pero esas palabras sin juicio no ofrecen comprensión ni tampoco presencia. Buscar la validación de una máquina, de una inteligencia artificial, bueno, es comprensible, de alguna manera todos buscamos algún tipo de validación, pero tiene mucho más valor buscarla donde alguien que realmente pueda mirarnos directamente a los ojos, que de pronto nos pueda contradecir en algún momento o no brindarnos toda la validación que necesitamos, pero esa persona que está allí puede acompañarnos, sostenernos, apoyarnos. A los psicólogos quiero decirles el uso responsable de la inteligencia artificial en psicología exige criterio, así como lo dijo el doctor Juan Carlos, exige saber cuándo una herramienta aporta evidencia útil y cuándo empieza a interferir con la comprensión clínica y ética que tenemos de un caso. Se trata entonces de usar la inteligencia para ampliar nuestra mirada, no para delegar la escucha y delegar la absoluta comprensión de nuestros usuarios. Novedades en ciencia, tecnología e innovación. Un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Ciencia, Tecnología e Innovación, el espacio donde exploramos los avances que están transformando nuestro mundo. ¿Puede una máquina entender nuestras emociones? Hoy descubriremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la salud mental en Latinoamérica y en Colombia. La inteligencia artificial, o IA, está marcando un antes y un después en el cuidado de la salud mental, especialmente en regiones con poca disponibilidad de profesionales especializados. En Colombia, por ejemplo, estas tecnologías están ayudando a ampliar la cobertura y a apoyar el diagnóstico de trastornos como la ansiedad y la depresión. Un estudio reciente, publicado en 2025, demuestra que la inteligencia artificial puede analizar patrones de lenguaje y emociones con sensibilidad cultural, un avance clave para nuestra región. Además, la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos destacó este año cómo la inteligencia artificial está complementando la atención clínica en la salud mental en América Latina. Por cierto, en nuestro país también el gobierno impulsa políticas para integrar tecnologías digitales en la atención psicológica. De hecho, uno de los proyectos más prometedores es Mente Digital, en Bogotá, donde chatbots inteligentes acompañan emocionalmente a los usuarios y detectan señales de alerta para derivarlos a atención profesional. Claro, Isa, y no solo en Colombia, está dando pasos importantes también en países como Argentina y Chile, que también se están desarrollando en plataformas similares, adaptadas a las particularidades culturales y lingüísticas de la región. Pero es que no solo este avance está exento de desafíos. La ética en el manejo de datos personales, la supervisión profesional constante y la capacitación de los psicólogos en el uso de estas herramientas siguen siendo temas fundamentales. Aún así, los expertos coinciden. La inteligencia artificial no reemplaza el trabajo humano, sino que lo complementa y lo potencia. Totalmente. Además, estas innovaciones no solo acercan la salud mental a quienes antes no podían acceder, sino que permiten intervenciones más rápidas, personalizadas y oportunas. Si la inteligencia artificial aprende a comprendernos mejor, podremos construir un futuro donde cuidar la mente sea tan accesible como acceder a un dispositivo. La clave está en usar la tecnología con ética, humanidad y propósito. Totalmente, Isa. Gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos escuchamos en la próxima edición, donde seguiremos explorando cómo la ciencia y la tecnología transforman la vida humana. Salud mental, amor e intimidad. En la cápsula de hoy lo vamos a referir a la relación entre la IA, la salud mental y la relación de pareja. La IA puede ser utilizada en una forma adecuada
o una forma inadecuada que lleve a que la relación se deteriore en vez de fortalecerse. Y quizás sería bueno tener en cuenta estos tips prácticos para buscar equilibrio entre lo digital y lo humano en la vida matrimonial. Primer tips: use la IA como herramienta, no como refugio. Si una aplicación sienten ustedes que les ayuda a comunicarse mejor, perfecto, hay que utilizarla. Pero nunca intente sustituir la conversación real con su pareja con una IA. La tecnología debe servirles para comunicarse mejor, no reemplazar la comunicación con tu pareja. Segundo tips: practiquen momentos sin pantalla. Cada día, reserven al menos 1 hora sin celulares ni dispositivos. Durante ese tiempo, hablen, oren, cocinen juntos o simplemente comparten el silencio. Ese tiempo sin pantallas puede fortalecer el vínculo emocional entre ustedes dos. Tercer tips: usen apps de bienestar emocional juntos. Algunas parejas disfrutan haciendo ejercicios de gratitud o meditación guiados por la IA en pareja. Lo importante es que esta IA sirva como un puente tecnológico en los miembros de la pareja y no como una barrera. Por ejemplo, buscar en YouTube o buscar a través de las diferentes experiencias que la IA da para poder relajarse, poder meditar o poder dar gratitud por A, B, C o D motivo. Esto es importante. Utilizamos esa IA como un puente tecnológico, no como una barrera. Cuarto tips: eviten comparar su relación con lo que ven en las redes sociales. Como ustedes verán en las redes sociales, las parejas siempre se muestran perfectas, intensamente amorosas y muestran cosas que realmente no son parte de la vida real. Nosotros no debemos creer todo lo que vemos en las plataformas y además no tenemos que estar comparando nuestro matrimonio con lo que vemos que hacen otras parejas en las plataformas. Es bueno recordar que cada matrimonio tiene su propio ritmo, sus propios desafíos y sus propias fortalezas. Quinto tips: busquen ayuda profesional humana cuando sea necesario. Ningún algoritmo puede reemplazar la escucha empática de un terapeuta o de un consejero matrimonial. Si hay conflictos con tu pareja, en vez de estar explorando la solución a través de una IA, es importante recurrir a un profesional humano. De hecho, cuando les digo esto, recuerdo que hace poco conocí en las redes el caso de un muchachito que se suicidó después de estar conversando con la IA. No recuerdo cuál, creo que era ChatGPT. Conversaba con él y le planteaba sus problemas y la IA le respondía. Y en esa conversación en que él sostenía con la IA, la conclusión a la cual llegaron era que mejor que se suicidara, y el muchachito se suicidó. Y de hecho, la familia en este momento, según entiendo, planteó una demanda a la IA que acompañó en los últimos momentos a este muchachito antes de suicidarse. Sexto tip: cuídense emocionalmente. La salud mental en la pareja comienza en el autocuidado. Dormir bien, tener hobbies, expresar las emociones con honestidad, son cosas que si hacemos regularmente podemos conseguir que la convivencia mejore y que el estrés se reduzca. Es supremamente importante cuidarse emocionalmente, cosa que en nuestra cultura, sobre todo para los hombres, ni siquiera se tiene en cuenta. No pensamos con frecuencia lo importante que es cuidar nuestra salud emocional. Séptimo tips: sean conscientes del uso del tiempo.
Si uno de los dos miembros de la pareja pasa horas frente al celular o usando inteligencia artificial, es el momento de establecer acuerdos sobre horarios y límites. La atención mutua es un acto de amor y es importante no dejar que la tecnología cree barreras. Conozco muchas parejas que andan bien, parejas armoniosas, que tienen acuerdos como que cuando se sientan a la mesa, todo el mundo deja su celular en la sala y se desconectan completamente del celular. O por la noche, cuando se acuestan, el celular se apaga a 1 hora y no se vuelve a perder hasta el día siguiente. El tener horarios, tener límites de tiempo para el uso de la tecnología es muy, muy importante. Y por último, el tips tendría que ver con el interés en fomentar la comunicación emocional. Ojo, la IA puede ayudarnos a organizar ideas, pero los sentimientos no se organizan con una IA. Los sentimientos deben ser compartidos cara a cara con otra persona. Hablar desde el corazón sigue siendo la mejor tecnología del amor. Si tú estás consciente que puedas hablar con tu pareja mirando a los ojos y expresando las emociones que estás sintiendo, no dando solamente información, sino diciendo que esa información te afecta a ti, estamos dando un paso hacia adelante en el camino de fortalecer la vida de pareja. No es lo mismo decir, parece que hay una huelga en Bogotá, a decir, estoy preocupado porque parece que hay una huelga en Bogotá. Cuando tú agregas ese dato, estoy preocupado, o estoy contento, o estoy interesado en disfrutar, o estoy triste. Cuando tú le agregas una emoción a la información que estás llevando, estás ayudando a que la relación de pareja se fortalezca. Quizás sería importante terminar teniendo claro que la inteligencia artificial no es enemiga ni del amor ni de la salud mental. Lo que determina el impacto que tiene la IA es la forma como lo usamos. La IA puede ser una herramienta muy buena para el crecimiento emocional o para una distracción que nos aleje del otro. O sea, podemos acercarnos o alejarlos empleando la IA. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto está en mantener el equilibrio. Debemos aprovechar la tecnología sin perder la humanidad. El matrimonio, y al fin y al cabo, es un espacio donde se aprende a amar, comprender, perdonar y construir juntos. Y esas habilidades son algo que una IA no puede aportarnos. Yo creo que es clave que recordemos que la IA sirve en muchos aspectos de la vida y organiza muchas cosas importantes, pero que desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de interacción con tu pareja, nada reemplaza el cara a cara, mirándose a los ojos y hablando de los sentimientos que ustedes están viviendo. A todos un feliz resto de día. Nos encontramos la próxima semana en Autónomamente por los 94.1 FM, donde priorizamos el cuidado de nuestra salud mental. Aquí finaliza Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González.